Hola, mi nombre es Ibetia Selga y pertenezco a cuarto semestre en la carrera de Comercio Exterior en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El siguiente video va a tratar sobre la prueba de merciología. Vamos a empezar con la merciología. Primero, ¿qué es la merciología? La merciología es la ciencia que estudia las mercancías que se comercializan a nivel internacional. Se encarga de analizar la naturaleza, composición, función y origen de los objetos que se pueden comerciar. Es importante para el comercio exterior porque permite clasificar las mercancías de forma correcta. Esto es necesario para poder aplicarle los gravámenes arancelarios correspondientes, controlar el comercio y generar estadísticas. La merciología se basa en el análisis de las mercancías a través de 3 preguntas. ¿Qué es? ¿De qué está hecha? ¿Y para qué sirve? Y ahora sí, ¿qué es la prueba de combustión? La prueba de combustión, esta permite reconocer el origen, la composición química de la fibra y según eso, con el resultado de esta combustión podemos conocer el origen como tal, pero esta combustión no nos permite saber la diferencia entre los productos. Con esta prueba de combustión nos vamos a responder a 5 preguntas. ¿Qué pasa cuando acerco el material a la llama? ¿Cómo se prende? Es decir, si es inflamable o no. ¿Cómo huele? ¿Cómo es el residuo? Y cómo queda en sí la tela o el material o el producto después de eh, pasar por el proceso de combustión. Ahora, ¿qué son las fibras textiles? Las fibras textiles son hebras o filamentos que se utilizan para crear hilos y telas. Estas se clasifican en 3: las fibras naturales, las fibras sintéticas y las fibras artificiales. Las fibras naturales son materiales filamentosos de origen biológico, cuyas características químicas, físicas y mecánicas les confieren cualidades en su aspecto, textura, longitud, resistencia y flexibilidad que las hacen susceptibles de uso. Estas fibras naturales facilitan la transpiración, ya que tienen una mayor capacidad de absorción de la humedad que las fibras sintéticas. Se dividen en dos: las fibras textiles naturales vegetales, que son las que se extraen de distintas partes de una planta, por ejemplo, cáscaras, tallo o vello de las semillas, y las fibras textiles animales, que normalmente se usan el pelaje de ciertos animales. Esto quiere decir la queratina, aunque también pueden provenir de secreciones como la tela de la araña y el gusano de seda, que es a través de la fibroína. En la prueba de combustión en el papel vamos a ver cómo acciona. Al rato de acercar la llama podemos ver que es inflamable, es decir, se prende, se propaga solo y la llama es incandescente, es de color rojo, característico de la celulosa. El residuo que queda en el papel no se lo siente y el residuo que cae es suave. A continuación tenemos el algodón. Al realizar la prueba de combustión vamos a ver a qué origen pertenece. Le acercamos a la llama y podemos ver que la llama es incandescente, huele a papel quemado y el residuo es suave, y el residuo que queda aquí en el producto no se siente. Podemos ver que se derrite, pero no es plástico porque el residuo no cae. Huele como a papel quemado. A continuación tenemos pelo de animal, que es una fibra textil natural de origen animal. Esto tiene proteína, en este caso el pelo de animal es queratina. Vamos a ver cómo se prende. Procedemos a prender y observamos que se apaga solo, es decir, no es incandescente. El olor huele a como tal pelo quemado, y el residuo que se queda el residuo se queda en el producto mismo, se queda aquí en el pelo. Podemos observar que se hacen tipo bolitas, y si le retiramos el residuo es arenoso. Con la llama podemos ver que al rato de acercarse a la llama podemos ver que es inflamable, se propaga la llama, es incandescente. Al rato de apagarle huele como a papel quemado. El residuo se queda ahí, se hacen tipo bolitas. Podemos decir que es esta tela, podemos observar que es un poco brillosa a un lado y al otro lado no. Vamos a ver de qué origen es. Al entrar en combustión podemos ver que se propaga sola, es incandescente, característico de la celulosa. Al rato de apagarse, el olor huele como a papel quemado y el residuo es arenoso, es decir, es de origen animal, aunque huele a papel quemado es de origen animal. Las fibras sintéticas son un tipo de fibra textil que se obtiene de diferentes productos que se derivan del petróleo. O sea, que este tipo de fibra es totalmente química porque la sinterización de su materia prima, así como la producción de la hebra, son una producción hecha por el hombre y no proceden directamente. Esta se caracteriza por tener un bajo peso, lo que permite un alto rendimiento en los tejidos, termoplasticidad, repelencia al agua, facilidad de lavado y resistente al desgaste. Estas fibras sintéticas, su principal desventaja es que se deforman con el calor que las penetra y en las pieles sensibles pueden generar alergias. Normalmente se aplica para la fabricación de indumentaria deportiva y de trajes de baño, es decir, este es 100% químico y estas no se tinturan fácilmente. ¿Cómo interactúa la llama con esta funda de plástico, obviamente derivada del petróleo? Es una fibra sintética. Vemos que se quema, se derrite, se apaga sola la llama, huele a plástico, no deja residuos.
Esperemos a que se enfríe. El plástico queda ahí, es difícil de sacar los residuos. A continuación tenemos esta fibra, que a simple vista es de plástico. Vamos a probar. Si le acercamos a la llama, vemos que no se propaga, solo se derrite. El olor es fuerte, pero no cae, no gotea nada del plástico. Entonces podemos decir, el residuo queda en una especie de chicle, a veces no se siente nada. La siguiente tela, al entrar en contacto con la llama, podemos ver que no es inflamable, se apaga sola. No se derrite, pero podemos ver que el residuo es un poco brilloso. Esperamos que se seque un poquito porque si le tocamos nos podemos quemar. Y el residuo es difícil de quitar. Se hace duro, es difícil de quitar, por lo tanto es una fibra sintética. La tela podemos ver que es brillosa. Deducimos que es plástico, es una fibra sintética. Al entrar en contacto con el fuego, podemos ver que se prende y se apaga sola. Por lo tanto, y su olor es plástico, es 100% química, es una fibra sintética. El residuo también es duro y se queda ahí, es difícil de retirarlo. Esta tela a simple vista parece ser de plástico. Podemos ver que se derrite y se propaga sola. Se propaga, se derrite, pero se apaga sola, no es inflamable. Y huele a plástico quemado, pero no se derrite. Entonces, le queda duro. El residuo queda duro ahí y es difícil de sacar. Es una fibra sintética, derivada del petróleo. La siguiente tela parece ser de plástico. Vamos a ver. Lo quemamos, vemos que se apaga solo. ¿Sí? Se apaga solo, se enciende un poco y se apaga solo, se derrite. Huele a plástico y el residuo es brilloso y se queda ahí. La diferencia con la artificial, esta se apaga sola, entonces es una fibra sintética. Esta tela es un tanto elástica, puede ser nylon. Vamos a ver qué fibra pertenece. Al entrar en contacto con el fuego, se apaga solo. Su residuo se queda ahí, un tanto cayó, pero es brilloso el residuo, es plástico. Por lo tanto es una fibra sintética, 100% química, fibra sintética. La llama no se propagó, se apagó solita, es una fibra sintética. Y por último tenemos las fibras artificiales. Las fibras artificiales son materiales textiles que se obtienen a partir de materias primas naturales como la celulosa o la proteína y que se someten a procesos químicos. También se les conoce como fibras semisintéticas o regeneradas. Estas se clasifican por tres grupos: las celulósicas, que se obtienen a partir de la célula como un polímero natural que se encuentra en las plantas. Son suaves, cómodas y absorben la humedad. Las proteínicas se obtienen de proteínas naturales como la de los gusanos, ovejas, alpacas, cabras y bueyes almizcleros. Y por último las algínicas, que también se conocen como rayón alginato. Las fibras artificiales tienen propiedades como capacidad de absorción, resistencia, fáciles de teñir y son antitranspirantes. Es decir, estas son hechas por el hombre y se someten a procesos químicos. La siguiente tela, al entrar en combustión podemos ver que se propaga. La llama incandescente, característico de la celulosa. Al rato de apagarse, pues el residuo cae un poco, tiende a caerse, es brilloso, difícil de retirar un poco, es característico de una fibra artificial, hecha por el hombre y sometida a procesos químicos. Esta tela es utilizada para hacer los ternos. Vamos a ver cómo actúa con el fuego. Al rato de quemarla, no se prende, es decir, se apaga sola, huele a plástico. Podemos observar. Es un poco incandescente. Huele a plástico y el residuo se queda ahí, pero su llama sí se propagó. Vamos a hacer otra prueba. Sí se propaga la llama y es incandescente, característico de la celulosa, huele a plástico, el residuo se queda. Es una fibra artificial. Sí, es una fibra artificial. La tela es brillosa. Al rato de entrar en combustión, la llama interactúa, se propaga, el humo es negro, huele a papel quemado, se propaga la llama, pero su residuo se queda ahí. Es difícil de retirarlo y es un poco chicloso. Es una fibra artificial, mezcla de fibra de origen animal y sometida a procesos. La siguiente tela es esto, tipo fieltro. Y sí presenta llama, es incandescente, característico de la celulosa. Pero su residuo huele a plástico el olor, pero su residuo se queda ahí y es duro. Entonces es una fibra artificial. Esta tela entra en contacto con la llama, podemos ver que se propaga, llama incandescente roja, huele a plástico y el residuo es brilloso. Es una fibra de origen artificial, es una fibra artificial. La siguiente tela entra en contacto con el fuego, se propaga, pero se derrite, ¿sí? Vemos se derrite. Y aquí el residuo es brilloso,
podemos decir que esta tela es artificial, porque al final el fuego sí se propaga. Vamos a ver el olor. Huele un poco a papel quemado y a plástico. Es totalmente una fibra artificial. Y como la llama se propagó, es una tela de origen vegetal y sometida a procesos. Es 100% brillosa, es de plástico, vamos a ver. Al rato de entrar en contacto con la llama, se prende, incandescente, tiene celulosa, se propaga, sale humo negro, característico de plástico, huele a papel quemado, no huele a papel quemado y a plástico, una mezcla de los dos. El residuo se queda ahí, difícil de retirarlo, y es brilloso el residuo. Es una fibra artificial. Esta tela, al entrar en contacto, la llama se propaga, huele a papel y a plástico, una mezcla de los dos. La llama se propaga, pero el residuo no cae, se queda ahí, y el residuo es un tanto brilloso. Es duro, chicloso. Es una fibra artificial con origen animal. Por la llama que se propagó es celulosa. Esta tela de aquí, vamos a ver de qué origen es. Podemos ver que la llama se propaga, es incandescente, característico de la celulosa. Huele a papel quemado, sí, huele a papel quemado. Pero el residuo se queda ahí, es chicloso. Se queda el residuo ahí y se siente. Entonces es una fibra artificial. Un poco arenoso. Entonces es una mezcla de origen animal y sometida a procesos. Es una fibra artificial. Tenemos un pedazo de lana que venden en las papelerías. Vamos a ver el origen de qué es. Es una fibra. Podemos ver que el fuego se propaga. Es incandescente, característico de la celulosa. Huele un poco a plástico. Su residuo cae, pero todo se queda aquí. Podemos deducir que es una fibra artificial. Como conclusión, para la prueba de combustión en textiles tenemos que para las fibras naturales se divide en vegetal y en animal. La vegetal, característica por la celulosa, y el animal por la proteína. Recordemos que esta puede ser la queratina o la fibroína. Para la vegetal tenemos el papel, algodón, lino, cáñamo, el yute, el sisal, el kenaf, la piña, etc. Estas se caracterizan porque su composición es de celulosa, es inflamable, su color es incandescente tono rojo, su olor es de papel quemado, el residuo es una ceniza suave y los bordes del textil igual son suaves. En las fibras naturales animal tenemos la lana, la seda, el monair, alpaca, crin de caballo, lana de conejo, pelo de camélidos, entre otros. Estas se caracterizan porque su composición es de proteína, puede ser de queratina o fibroína, es inflamable pero autoextinguible. Su color es rojo, pero no permanente, tiene un olor a pelo quemado, su residuo es arenoso y los bordes del textil que quedan son hechos bolas. En las fibras sintéticas tenemos el poliéster, el nylon, la licra, el spandex, el polipropeno, entre otros. Su composición es 100% químico, derivado del petróleo, este se derrite, su olor es un olor fuerte a plástico quemado, el residuo son gotas de plástico y los bordes que quedan son duros, difíciles de retirar y brillosos. En los artificiales tenemos el rayón, que es una seda artificial, viscosa, modal, entre otros. Se caracteriza por que su composición es 50% químico y 50% natural, es inflamable y se propaga la llama, su olor es a plástico y a papel, su residuo es una parte arenosa y otra no se puede retirar y los bordes son duros, difíciles de retirar y brillosos.